Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia. El análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio, lo que nadie en todo el país, y también lo que nadie a través de otras 30 estaciones de radio más, en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y bueno, y también estamos al aire en Telefórmula en este momento. En Easy en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153, en Dish estamos en el canal 354. Y también, lo que nadie, estamos en Telefórmula, Estados Unidos, para todos nuestros paisanos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto, también estamos en internet y en redes, a través de radioformula.mx y de lopezdoriga.com. Y en TikTok estamos en la cuenta radio_fórmula. Y hoy es lunes 6 de septiembre del año 2021. Han transcurrido 249 días y faltan 116 y se termina este año. Corre la semana número 36. ¿Y de quién es santo hoy, Lau, este lunes 6 de septiembre? Ya 6 de septiembre. ¿De quién es santo este lunes 6 de septiembre de este año de 2021, Laura Pérez Cisneros? Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿Cómo te va, mi querido Joaquín? Antes que nada te deseo una estupenda semana para ti y para los tuyos. Hoy celebra su santo Donaciano, Petronio y Zacarías. Pues muchas felicidades a todos ellos. Hoy es cumple del querido Paco Guerrero. Paco, te mandamos un abrazo muy grande, te queremos mucho. Y también es cumpleaños, muchas felicidades a Mauricio Cabrera, de Storybaker. Mauricio, muchas felicidades. Y si todo eso solo te decía, hoy lunes 6 de septiembre, ¿nos quiere decir de quién va a ser santo? Mañana, martes 7 de septiembre. Cómo no, Joaquín, mañana celebra su santo Nemorio, Ventura, Reina y Regina, y todo el equipo nos unimos con un cariñosísimo abrazo a nuestro querido Paco Guerrero, Joaquín. Bien, bueno, pues hoy es el año nuevo judío, sí, el año 5782, y a todos mis amigos de la comunidad, pues les deseo Shana Tova Umetuká, Shana Tova Umetuká, que quiere decir feliz año nuevo y dulce, Umetuká, dulce año nuevo, feliz y dulce año nuevo. Pues muchas felicidades, hoy están de fiesta. Y bueno, pues saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Guerreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Oscar Santarán, Gina Trejo Briceño. Saludo a Salvador Escobar. En Telefórmula la saludo a Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en este momento y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará sin duda mañana por la mañana, y también sin duda leerá y escuchará, incluso verá en el correr de las próximas horas. Bueno, la UNAM informa que con el semáforo amarillo de la Ciudad de México permitirá el regreso presencial a clases solo para algunas asignaturas, lo que es de práctica, ¿sí? Todo lo demás sigue a distancia. Pues ya no hay masacres oficialmente, dicen en Palacio Nacional, pero en menos de 24 horas asesinaron a 15 personas en Zacatecas. Zacatecas ya salió del control. Suman al día de hoy, el día de ayer, el reporte del día de hoy, 98,910 homicidios dolosos de lo que va de este gobierno, 98,910. El presidente dijo esta mañana que son bienvenidos los fascistas y opositores y que no les va a aplicar el artículo 33 constitucional. Incluye al líder del partido ultraderechista, ¿sí?, de España, Vox, Santiago Abascal.
la semana pasada se reunió con senadores del PAN en el Senado de la República. Los convocó Julián Rentería, el coordinador de la bancada del PAN. Y luego, ante las críticas, que una estupidez lo que hizo, dijo, no, fue a título personal. No puede ser a título personal, porque a cualquier persona no le prestan las instalaciones del Senado para hacer este evento. Entonces, Julián, por favor, no vengas con historias de que fue a título personal. Lo invitó el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Senadores. No nos digan otra historia, ¿sí? A la pregunta de cómo le gustaría ser recordado el presidente, luego le ponen la pregunta, ¿cómo le gustaría ser recordado por la historia? Y dice que la historia lo juzgará, como la biografía de Fidel Castro, ¿no? Digo, la historia me juzgará. Luego lo que pasa es que la historia pues tampoco tiene una puertototota, ¿eh? Y luego la historia se reserva, les he dicho, el derecho de admisión. Pero en fin, el tema es esa pregunta, señor presidente, ¿cómo le gustaría a usted pasar a la historia? La pregunta es, presidente, ¿espera usted pasar a la historia? O sea, ya como un hecho de pasar a la historia. Esos son los de la primera fila. Bueno, la Fiscalía General de la República investiga al que fuera su procurador y encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Elías Beltrán. Altos Hornos de México responde al presidente y a la Fiscalía. Y Alonso Ancira ya cumplió con el acuerdo reparatorio por el caso de la planta de agronitrogenados. Pero pues dicen en el gobierno que no. La Suprema Corte suspende al que llama alto directivo. O sea, tenía directivos el Poder Judicial. Bueno, alto directivo de la Suprema Corte por presunto acoso sexual y violencia de género. Esto lo confirmó Arturo Saldívar en su cuenta. En México se investiga a 273 sacerdotes por abuso de menores, reveló el nuncio Franco Coppola. 2.700.000 trabajadores de México salieron del esquema del outsourcing, de la subcontratación, para pasar al esquema de patrones reales que reconocen todos sus derechos. Protestan migrantes haitianos en Tapachula por malos tratos y persecución de autoridades mexicanas. El gobierno de la Ciudad de México confirma que el monumento a Colón, no confirma, anuncia, sí, no volverá. Les había dicho, ¿se acuerdan? Cuando lo quitaron, que porque lo iban a remozar. A él y a los 4 frailes que le acompañaban, que porque lo iban a remozar. Yo les dije, entonces va a ver que no va a volver el monumento a Colón a Reforma. No, ya lo anunció hoy Claudia Sheinbaum. Se va a Polanco, a un jardín que se llama de las Américas. Ahí en lo que era la glorieta de Colón. Ahora fue durante más de un año la glorieta del pedestal, no había nada. ¿Sí? Va a inaugurar la estatua de la mujer indígena. ¿Por qué? Por decisión de Claudia Sheinbaum. Y en el resto del mundo. Los talibanes toman el control de todo Afganistán tras la caída de la provincia de Panjshir, la única región que intentó resistir. El Estado Islámico amenaza con retomar fuerza en Afganistán. Se fugan 6 palestinos de una cárcel en Israel. Uno de ellos es jefe de Al-Fatah a través de un túnel hecho desde un baño. La pandemia del COVID ha dejado hasta hoy ya casi 4.569.000 muertos y 221 millones de casos en todo el mundo. Analiza la Agencia Europea de Medicamentos una solicitud de Pfizer-BioNTech para solicitar una tercera dosis a mayores de 16 años. Ha muerto el célebre actor francés Jean-Paul Belmondo a los 88 años de edad. Protagonizó 80 películas en medio siglo. Hoy el gran astro Pelé fue sometido a una cirugía de un tumor del colon. Tenía ya 6 días hospitalizado. En un momento le doy todos los detalles. Bueno, antes de ir al corte, querido Eduardo Salazar, te mando un abrazo por la muerte de tu papá, ¿sí? El doctor Eduardo Salazar Dávila, un gran personaje, y nos conocimos. Yo conocí antes al papá que a Eduardo, por los toros, ¿sí? Y pues lo lamento mucho, pero un gran personaje, ¿sí? Sé lo que hiciste, yo también lo quise. Entonces desde aquí te mandamos todo el equipo, nuestro pésame. Te abrazamos, también abrazamos a tu mamá, la señora Yorian González de Salazar, y a tus hermanos Pilar, Esteban y María José. Descanse en paz el doctor Eduardo Salazar Dávila. Y a ti, querido Eduardo, de verdad, con todo pesar, tristeza y cercanía, te abrazamos con cariño. Continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
empezar con toda la información. En la Suprema Corte está discutiendo uno de los temas que solo dividen, que es el tema del aborto. En un momento voy a tener el reporte, pero voy a empezar contigo, Sara Pablo. El presidente le preguntan, oiga, ¿y cómo cree que va a pasar a la historia? Y la historia me juzgará, contestó el presidente. Esas preguntas que le han hecho a todos los presidentes. ¿Cómo se ve en la historia? ¿Cómo cree que le pasará a la historia? Sara Pablo contestó como todos los presidentes. Joaquín, desde la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los simpatizantes del partido español Vox a salir del closet y no actuar como el Yunque, una sociedad secreta, dijo. Informó que la carta al presidente Joe Biden sobre el tema de migración será entregada el jueves antes del inicio del diálogo económico de alto nivel que se celebra en Washington. Los detalles más adelante. Gracias. Mientras tanto, la crisis migratoria está comenzando a estallar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se ha visto. En el norte, en todas las ciudades fronterizas, el exceso de migrantes que además ya lo dijo, la Corte de Estados Unidos ordenó al gobierno que está en vigente la ley Quédate en México, se quedan en México. Pero no hay ningún apoyo del gobierno de Estados Unidos como tercer país para atender a estas personas que ya están con una crisis humanitaria. Y en el sur, donde el gobierno de México se ha convertido en el muro de Trump, ¿con qué? Conteniendo violentamente a los migrantes. Violentamente. Israel Aldab, enviado especial en Chiapas. ¿Qué tal, Joaquín? Gracias, muy buenas tardes. Esto que vemos a mis espaldas en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez es el ejemplo de la crisis humanitaria que se vive aquí en Tapachula, Chiapas. Son las oficinas a donde cientos de migrantes de todas las nacionalidades acuden a solicitar, Joaquín, que se le dé trámite urgente a su solicitud de refugio para que puedan cruzar el territorio nacional y al mismo tiempo dejen de ser intimidados y perseguidos por los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. A nuestra llegada, Joaquín, a esta frontera, visitamos la iglesia en donde los migrantes han encontrado refugio a la persecución de las autoridades. Joaquín. Gracias, en un momento volveremos contigo. Va a haber una desgracia mayor, ¿eh? Va a haber una desgracia mayor. ¿Por qué? Porque no se tienen los protocolos ni los apoyos para atender este conflicto que es entre gente desesperada y elementos de migración que no tienen la preparación y elementos de la Guardia Nacional que tampoco tienen la preparación para contener a migrantes desesperados. No la tienen. Y por eso los encuentros violentos. Falta que un día, lamentablemente, deseo que no, hay una víctima. Va a haber las voces que se van a levantar, una víctima fatal, que deseo desde el fondo de mi corazón que no la haya. Samuel Revueltas, Fórmula Chiapas. En Tapachula, Chiapas, se formó una cuarta caravana migrante en lo que va del 2021. Estaba integrada principalmente por ciudadanos de Haití y de Centroamérica. Así como se formó, así también fue disuelta por integrantes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Todos los detalles en un momento más. Ahora, ¿cómo los disuelven? Hemos visto violentamente. ¿Por qué? Porque también hay gente violenta y desesperada entre los migrantes. Violenta y desesperada. Va a haber un día una tragedia, que no lo deseo, pero es inevitable. Va a ser inevitable. Ahora voy contigo, Héctor Herrera. ¿Qué tiene? De acuerdo con cifras oficiales, al día existe un registro de 90,000 personas desaparecidas. Y a 3 años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo asumiera como un compromiso con las familias de dar prioridad a este tema, hoy día las familias aseguran que esta cifra va en aumento. Gracias, Héctor. Voy a unos anuncios y después de los anuncios voy a hablar con la doctora Eunice Rendón sobre esta crisis de migrante. Ellos son la especialista. Y con el semáforo epidemiológico en amarillo, ¿qué medidas sanitarias van a tomar los antros? Pues ninguna. Luego dicen, se va a ocupar el 75% del antro. ¿Y cómo saben cuál es el 75%? Si los llenan como estaban, los llenan a reventar. Pero ya con eso la autoridad se queda con la conciencia muy tranquila, ¿no? No, yo ya dije que el 75%, a ver, el 75% es lo mismo que el 100% en un antro, por favor. Por favor, la demagogia, el cuento, ¿sí? Y las tormentas eléctricas y fuertes chubascos
siguen mal tiempo, bueno. Y luego te dicen todavía, no hay cambio climático, no. Vean qué verano, continuamos. Todo lo que está sucediendo en México y en el mundo, López Dóriga lo tiene para usted después de estos mensajes. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Voy a ir contigo directamente, Jenny Valencia, el tema de la reforma electoral. Pues es inevitable, el presidente lo ha planteado como una de sus prioridades, una reforma electoral constitucional para hacerse, dice, bueno, primero para deshacerse de todos los consejeros del actual INE y de todos los magistrados del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y luego, pues haciendo uso de su mayoría, colocar cercanos. Te escucho. Advierte Joaquín, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que la reforma electoral se debe hacer con la cabeza y no con el estómago. Afirmó que la compra y coacción del voto no terminará mientras hayan 54 millones de pobres. Afirmó que no se sabe todavía si habrá revocación de mandato, dependerá de lo que decidan los ciudadanos, quienes tendrán que recopilar firmas y solicitarlo. El detalle más adelante. Gracias, Sara Pablo. ¿Quién llegó? Joaquín, hasta Palacio Nacional llegó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora no hay mayor información de este encuentro, que fue privado. Los detalles más adelante. Eso es muy importante, Juan Antonio Jiménez, en la Corte. Gracias, Joaquín. Acaba de concluir la primera etapa en donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está discutiendo en estos momentos si son o no constitucionales los artículos 195 y 196 del Código Penal del Estado de Coahuila relativos a la tipificación de la conducta de aborto procurado o consentido. Pues han señalado hasta estos momentos que se violentan los derechos de la autonomía y la reproducción de las mujeres. Ha terminado el día de hoy lo que son estos primeros planteamientos y mañana estarán de nueva cuenta discutiendo acerca de este tema. Joaquín, el reporte. Gracias, no cabe duda, Leopoldo Espejel, que Nuncio Coppola es un personaje. Ninguno se había atrevido a esto. Te escucho. Joaquín, el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, reconoció que en la Iglesia Católica no se ha eliminado el delito de pederastía y que actualmente se investiga a 273 sacerdotes acusados de abusos sexuales en contra de niños y menores de 18 años de edad. Joaquín. Gracias. Voy contigo, Javier Navarro. ¿Está de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ya lo había adelantado aquí el mismo Omar García Harfuch? Sí, Joaquín, el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Omar García Harfuch, en compañía del secretario de Gobierno, Martí Batres, anunció el reforzamiento de la vigilancia en 126 cuadrantes de los casi 850 en los que dividen la Ciudad de México, en los que se concentra más del 40% de la incidencia delictiva y se encuentran en 7 alcaldías de la capital del país. Gracias. Mientras tanto, Javier Giles, la realidad del México real, te escucho. Joaquín, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está informando que durante el pasado fin de semana asesinaron a 251 personas en diferentes partes de la República Mexicana. En el Estado de México se cometieron 32 homicidios dolosos, en el Estado de Guanajuato 30, en Jalisco 26, en Zacatecas 23, aquí en la Ciudad de México 14 personas fueron asesinadas. El reporte. Gracias. Mientras tanto, Omar Hernández, Zacatecas, fueron las Zacatecas. Zacatecas está fuera de control, en manos del crimen organizado. Si no, es... Gracias, Joaquín. Una nueva masacre se registró la mañana de este lunes cuando al menos 6 cuerpos fueron regados sobre una carretera rural en la comunidad Bañón del municipio de Villa de Cos, en Zacatecas. Los cadáveres dentro de costales agrícolas que emanaban sangre fueron dejados frente a una secundaria donde las clases se suspendieron mientras las madres intentaban que los estudiantes no voltearan al lugar de la tragedia. Con los detalles, Joaquín, más adelante. Oye, eso hay que llamar la atención a las masacres. A ver, no están en línea con la línea oficial. El presidente dijo que ya no había masacres en su gobierno. Entonces, ¿esto qué es?
o habrá que encontrarle un nuevo nombre, un sinónimo, matanza. Voy a buscar alguna, ¿sí? Voy a buscar alguna. Y Juan Antonio Jiménez, pues el asesinato del médico en Coyoacán, impune con esto. Los dos sujetos que habían sido detenidos por el homicidio del neurocirujano y oncólogo José Raúl Guerra Mora obtuvieron su libertad luego de que solo fueran vinculados a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y no por el crimen del médico de 35 años. Los detalles, Joaquín, más adelante. Mientras tanto, la realidad, Héctor Herrera. La curva epidémica en México aún no cede, Joaquín. En las últimas 24 horas suman 104.089 casos activos. Ya son 3.637.959 casos estimados acumulados, que son 22.950 más respecto a la cifra previa, y desafortunadamente ya 263.140 son las personas que han perdido la vida por el virus. Gracias. Mientras tanto, en la Ciudad de México, ¡viva la fiesta, Jenny! Te informo, Joaquín, que a partir de este lunes 6 de septiembre, la Ciudad de México pasa de semáforo epidemiológico naranja a color amarillo. Después de permanecer cerrados durante año y medio, bares, cantinas, antros y salones de fiesta podrán operar con un aforo de 50% y horario de servicio hasta la medianoche. El detalle más adelante. Lo que ya rechazaron, sí, porque dicen que pues los antros abren, como dicen, los chavos abren pista a la 1 o a las 2. ¿Cómo lo van a cerrar antes de que abran pista? Bueno, pero a algún modo se van a encontrar, como lo han encontrado durante todo este tiempo. No, que no se haga la autoridad, por favor. Y voy contigo, Héctor Herrera, en la universidad, sí, pero solo práctico. La Universidad Nacional está informando, Joaquín, que ya en semáforo amarillo los alumnos pueden regresar a las clases, en principio para realizar actividades prácticas, clínicas, experimentales e incluso artísticas, siempre con el uso obligatorio de cubrebocas. Gracias, que ya ves que luego no se lo quieren poner. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Orzón. No paramos, ¿eh? ¿Qué tal, Joaquín? Un giro ciclónico en el Pacífico con probabilidad de convertirse en depresión o tormenta tropical estará generando sistemas de tormentas eléctricas con chubascos muy fuertes en sectores de Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, también en el Valle de México, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y el huracán Larry de categoría 3 estará generando intensas marejadas en la costa este de Estados Unidos. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Orzón. Y lo que tú tienes, Laura Pérez Cisneros, es en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. Condenan a 11 años de cárcel a María Kolesnikova, opositora al régimen bielorruso. Está acusada de conspirar para tumbar el gobierno. Golpe de estado en Guinea, en África, donde fue capturado el presidente Alpha Condé. Golpistas aseguran que van a respetar los contratos económicos, pero mientras esto sucede, hay golpe de estado en Guinea. Mientras en Libia fue liberado el hijo del dictador Muammar Gaddafi, había estado preso desde el año 2014. Mujeres afganas regresaron a clases en la universidad separadas de los hombres por una cortina, pero ahora estas mujeres deben usar la burka. Y el próximo 15 de septiembre será lanzada al espacio la primera misión civil a bordo de la cápsula Dragon Space desde Cabo Cañaveral, esto en la Florida. En la Catedral de Atenas, cientos de personas rindieron un último homenaje al gran compositor de Sorba, el griego Mikis Theodorakis. Y este domingo fue suspendido el partido eliminatorio para el Mundial de Qatar entre Brasil y Argentina casi al comenzar, esto por violar medidas anti-COVID. La FIFA ya dijo que va a tomar una decisión al respecto. Joaquín. Gracias. Y la muerte del gran Jean-Paul Belmondo, qué actorazo, Jean-Paul Belmondo. Dice que era el guapo más feo o el feo más guapo del cine francés. Bueno, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 19 pesos con 91 centavos. Aquí en Ventanillas, en México, se vende en 20 pesos con 26 centavos. En los bancos en 20 pesos hasta 34 centavos. El euro en el mundo, $1 18 centavos. En México un euro se vende en 24 pesos con 23 centavos. ¿Y hay petróleo hoy? El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $65.39 el barril. Tiene un comportamiento negativo de 27 centavos de dólar respecto al precio previo, pero todavía está $23.29 por arriba de los 42.1, que es el precio de referencia para este año. Gracias, Héctor. Yo me refería porque mañana no habrá petróleo por el Día del Trabajo, el Labor Day, allá en Estados Unidos. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real.
¿En dónde? lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil, esté donde esté usted, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Ahí me tiene al alcance de su mano permanentemente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con información en tiempo real. La invito, como siempre, a que se integre a la comunidad de Facebook. Soy Joaquín López Dóriga en Facebook. En Instagram soy López Dóriga. Les recuerdo que tiene toda la información en Telegram, en Spotify y en Amazon Music. Desde le invito a que se suscriba al canal de YouTube López Dóriga. Y por supuesto que se integre esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga. Y que en esta tarde del lunes 6 de septiembre de este año de 2021, le voy a tener a usted todo esto. Esto y más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7,890,000 seguidores. ¡Feliz lunes! Bueno, pues voy a ir contigo directamente. Porque mire, este es un problema grave que se está saliendo de las manos del gobierno de México. ¿Por qué se está saliendo de las manos del gobierno de México? Porque es un problema que no puede controlar ningún gobierno del mundo. El tema de la migración. Ahí vemos cómo los italianos abandonan a los africanos. Vemos cómo se hunden estas lanchas atestadas de gente que busca huir de su miseria y encontrar un sueño, el sueño europeo, donde no los quieren, donde no los dejan entrar, donde hay gobiernos que los han dejado ahogarse en el Mediterráneo. El año pasado murieron ahogados más de 2,000 personas. Aquí, en México, se ha complicado el tema de la migratorio, independientemente de los factores externos. En el interno, quiero hablar de eso. Al norte, con todos los que han llegado al norte que están esperando que allá les den autorización de entrar en Estados Unidos. Al sur, porque ya no caben. Ya no caben y gente cada día más desesperada. Imagínense, vienen desde Haití. ¿Cree usted que aquí los va a contener un agente de migración o un guardia nacional? Después de vivir lo que han vivido en Haití toda su vida, ya estando aquí. Y luego me llama mucho la atención el discurso de algunos seguidores de la 4T. Dicen, no, es que este es el discurso legalista, es que tienen que entrar con papeles, este es un país, pero un país que como nuestro México ha expulsado a millones de mexicanos sin papeles a Estados Unidos, ahora se monta en el discurso legalista de que tienen que entrar los centroamericanos y caribeños con papeles. Sí, estoy de acuerdo, pero eso no es un discurso de izquierda, ni liberal. No, es un discurso reaccionario de los conservadores, de los ultraconservadores. Y lo hacen suyo nada más ¿para qué? Para defender a un gobierno. No importa la ideología del argumento. Si sirve sirve entre comillas, ¿sí? Si creen que funciona o les sirve para defender una política de gobierno, lo usan. No importa a quién tengan que citar, aunque tengan que citar a los más reaccionarios. Pero en fin, voy contigo, Israel Aldave, tú estás en Chiapas y aquello es terrible. Te escucho. Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí a las afueras de estas oficinas de la Comisión Nacional de Apoyo a Refugiados, en donde, como lo podemos observar en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez, pues son personas de nacionalidad haitiana las que se encuentran aquí a las afueras de estas oficinas, Joaquín, que vale la pena señalar, pues ellos vienen aquí a pedir que se les dé trámite pronto a esta solicitud de refugio para que, entre otras cosas, dejen de ser hostigados por los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Pero, oh, Joaquín, sorpresa, estas oficinas cierran a las 2 de la tarde, Joaquín, y no tienen el personal suficiente para dar atención a los cientos de migrantes de todas las nacionalidades que arriban aquí a estas oficinas para tramitar su refugio. De esta manera, Joaquín, pues tienen que esperar hasta mañana. Ahí podemos ver el cartelón. Se atenderá únicamente citas del 1 de septiembre de horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, pues porque los burócratas de estas oficinas, Joaquín, pues tienen que salir a comer, tienen que dedicarse a sus labores cotidianas, y mientras estas personas que, como tú lo comentabas, Joaquín, verdaderamente que viven un calvario para llegar a esta frontera sur de nuestro país, podemos observar aquí a una pequeña niña pues jugando al lado de unos plátanos que ha recolectado su padre. Aquí muy cerca se encuentra un platanar, Joaquín, de estas oficinas.
comentarte, Joaquín, que hoy se cumple justamente un día de este operativo que se llevó a cabo el día de ayer, la madrugada de ayer domingo, Joaquín, por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, a quienes les llegaron por sorpresa, Joaquín, a los migrantes. Cerca de 200 se encontraban muy cerca de aquí, Joaquín, alrededor de 40 kilómetros en el municipio de Tixla. Ellos se encontraban, Joaquín, durmiendo en una cancha de básquetbol. Ahí llegaron los elementos del gobierno, los dispersaron, los golpearon, y es justamente Josué, un migrante hondureño, el que nos cuenta, Joaquín, cuál fue su vivencia y cómo logró salvar tanto su vida como la de su pequeño hijo que llevaba en brazos. Así nos lo contó. Y lastimosamente, pues después de un día de caminata desde Tapachula, después de estar 5 meses esperando papeles y nada, pues tomamos la decisión de subir más para arriba, y lastimosamente pues nos intersectó migración en la madrugada, y pues yo ando con mi esposa y mis 2 hijos, y lastimosamente casi se me ahoga mi hijo en el río, porque ellos con los escudos los reempujaron sobre la borda, como que caéramos al río, pero Dios estuvo con nosotros y la pudimos librar, pues puede sacar mi hijo y estamos bien, gracias a Dios. Ahí está, Joaquín, lo que nos cuenta este migrante hondureño, que fueron los elementos de la Guardia Nacional quienes se encuentran aquí a mis espaldas, pues resguardando, guardando la seguridad que no se salga de control aquí a las afueras de estas oficinas que dependen de la Secretaría de Gobernación. Pues lo que nos contó este migrante, Joaquín, que fueron ellos mismos quienes con sus escudos los dispersaron, incluso los golpearon y los tiraron al río. Visitamos, Joaquín, justamente la iglesia de San Francisco de Asís, que es justamente la que se ubica en este municipio de Tixla, en donde los migrantes que fueron desalojados a la fuerza pues encontraron refugio gracias al padre Eichmann Vázquez, párroco de Huixla, Joaquín, quien también nos comentó que al darse cuenta de este operativo violatorio, por supuesto, en todo momento de los derechos humanos, agarró su camioneta y junto con los ayudantes de esta parroquia pues subieron al cerro, Joaquín, a buscar a los migrantes en familias que se encontraban pues escondidos en esta zona montañosa de aquí del estado de Chiapas. También así nos lo contó Joaquín. Se nos ocurrió ir con la camioneta allá donde se corrieron, porque los vimos, cómo se iban echando en los barrancos y salían y se metían a esa montaña, ¿no? Y ya fuimos, pues también como un día anterior habían visto la camioneta, que ahí fuimos a darle los alimentos, pues yo creo que eso les dio cierta confianza, y ya salieron, se acercaron y ya les ofrecimos café. Eran muchos. Por esa zona pues alcanzan un poco más de 100 migrantes. Allí está, Joaquín, este párroco logró rescatar a 100 migrantes que se encontraban escondidos, asustados, luego de que fueran dispersados por los elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. También, Joaquín, fíjate que hemos podido hablar con algunos migrantes haitianos, quienes pues hablan poco español, pero en lo poco que hablan nos han podido contar, Joaquín, que no solamente han sido víctimas de estos maltratos por parte del gobierno, sino que también pues ya aquí aparecen, aquí en Tapachula, Chiapas, los vivales, Joaquín, y es que denuncian que hay pseudo abogados que se les han acercado, que les cobran entre 7,000 y 20,000 pesos, Joaquín, supuestamente para poder arreglarles este trámite, que aquí en estas oficinas pues no los pueden ayudar, Joaquín, y de esta manera así nos encontramos aquí en Tapachula, Chiapas, Joaquín, en esta sin duda una crisis humanitaria. Gracias, Israel, gran reportaje, gran crónica, y retratando justamente eso, la crisis humanitaria. La oficina de migración, me dices que hable, que cierra a las 2 de la tarde y que tienen suficiente personal. ¿Qué pasó, Alejandro Encinas? Depende, es el subsecretario de Migración también, de Derechos Humanos, y de la Secretaría de Gobernación. Y se mantiene, Israel, la política de contener, como dijo Alejandro Encinas, no sé por qué lo dijo así, nunca me lo imaginé, le había dicho escuchar esa declaración a un hombre de toda la vida de la izquierda, contener a los migrantes para que no lleguen a la frontera de Estados Unidos. No se trata de que no entren a México, se trata de que no entren a la frontera de Estados Unidos, Israel, no se acerquen a la frontera de Estados Unidos.
Sí, así es, Joaquín, como tú muy bien lo señalas, pues continúa esta política emprendida por el gobierno federal. Y el ejemplo claro, Joaquín, pues es esta oficina cerrada. Se preocupan, dicen los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, por la estabilidad de estos migrantes, y ve las oficinas, Joaquín, cerradas hasta mañana a las 7 de la mañana, Joaquín. Se ve que les urge mucho pues darle pronta solución a estas personas que claman que se les dé trámite a esta solicitud de refugio. Comentarte también, Joaquín, que ante esta situación y esta cerrazón, esta manera de que no permitan el ingreso al territorio nacional de estos migrantes, los mismos, Joaquín, están planeando, hablamos con varios de ellos en esta iglesia que les sirve de refugio, por lo menos hasta este momento, en donde también vale la pena señalar, Joaquín, que se les ha brindado apoyo médico, los han curado de las heridas, principalmente llagas, ampollas, verdaderas cicatrices, Joaquín, las que traen en los pies de tanto caminar kilómetros, días, sobre todo tipo de terreno, Joaquín. Verdaderamente que es impactante ver las heridas que ellos tienen en sus piernas. Aquí, Joaquín, ellos mismos nos han comentado que ante esta situación por parte del gobierno federal de no dejarlos caminar, de no dejarlos adentrarse al territorio nacional, ya no van a salir en caravanas, Joaquín, sino que lo van a hacer poco a poco, en familias de 2 en 2 o de 3 en 3, y es lo que dicen, van a empezar a implementar a partir de mañana. Vamos a estar muy pendientes, Joaquín, de cómo les va en esta situación. Y muchos de ellos también, estos migrantes, Joaquín, nos han comentado que ellos ya no quieren llegar a los Estados Unidos, que quieren tener este documento para poder ponerse a trabajar, no solamente aquí en el estado de Chiapas, sino también en Tabasco o en Veracruz. Dicen que muchos de ellos tienen familiares en Veracruz, incluso en el estado de México, y que quieren llegar hasta esos puntos para poder trabajar, para poder ganarse el sustento y mejorar la vida de sus niños. Podemos escuchar, Joaquín, aquí a mis espaldas, pues como varios de estos niños ya en estos momentos pues empiezan a sentir los estragos del fuerte calor, más de 30 grados, un sol verdaderamente, Joaquín, impresionante, y por supuesto los niños tienen hambre, tienen sed, y tienen que seguir aquí esperando junto con sus padres pues a que las autoridades les den una solución a esta verdadera tragedia, Joaquín, que ocurre aquí en Tapachula, Chiapas, en nuestro país, Joaquín. En nuestro país, lo acabo de decir, en nuestro país. Y yo pregunto al gobierno, ¿no pueden darles comida, no les pueden dar agua, no les pueden dar atención médica? No pueden. Imagínense si le están tratando a los migrantes, el gobierno aquí, peor que la migra trata a nuestros paisanos que van indocumentados a Estados Unidos. Peor aquí. ¿Dónde se quedó ese discurso? Y además veo a los seguidores del gobierno de la 4T, repito, utilizando argumentos de la peor reacción, diciendo, ¿cómo se atreven a entrar sin documentos a nuestro país? Se lo merecen. He escuchado en redes, se lo merecen por entrar, tienen que respetar las leyes de México. Ahora los seguidores de la 4T, de la izquierda, sí, de la 4T, izquierda entre comillas, recurren a este argumento en un país donde ha expulsado a millones de mexicanos que sin documentos, igual que ellos, han entrado a Estados Unidos y que no han tratado o no están tratando como el gobierno de México está tratando a los migrantes en Chiapas. Eso es una realidad y eso es algo que le está explotando al gobierno porque no tiene una política definida y una operación eficaz. Voy a unos anuncios y después de los anuncios pues voy a hablar, entre otras cosas, entre otras personas, con Eunice Rendón con el tema migratorio, que repito, se está saliendo. Y 8 ministros de la Corte se pronuncia por declarar inconstitucional la criminalización del aborto, en ese caso de la Constitución de Coahuila. Mañana seguirá la sesión y le tendré toda la información. Y el mensaje que envía el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pues al presidente. La reforma electoral, le dice, se tiene que hacer con la cabeza, no con el estómago. Continúa. Pero primero el mensaje es que es aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, le recordamos, no baje la guardia, use cubrebocas, es su salud, cuídese mucho. Bueno, pues le aprecio mucho a la doctora Eunice Rendón, especialista en temas migratorios y de seguridad, la creadora del Foro Migrante. Querida Eunice, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, Joaquín. Buenas tardes. Bueno, estoy viendo yo que este problema se le está yendo inevitablemente al gobierno de las manos en la frontera sur, pero también en las concentraciones de quienes han logrado llegar a ciudades de la frontera norte. Eunice.
Sí, efectivamente, como mencionabas, Joaquín, es un problema que estamos teniendo en territorio nacional, en diversos lugares, principalmente en la frontera norte y en la frontera sur, con concentraciones importantes de migrantes en ambas fronteras. Por un lado, parece acuerdo con Estados Unidos, que en su momento se hiciera con Trump, al parecer ante la amenaza de los aranceles y cuestiones comerciales, y ahora pareciera con Biden, no sé si ante el incentivo de las vacunas o cuál sea la motivación, pero también cumpliendo con esta tarea que ya tanto has mencionado de contención en la frontera sur, en la frontera norte, que nos están retornando pues diariamente a muchas familias centroamericanas bajo el título 42, cientos de migrantes son depositados en al menos 3 puntos, Ciudad Juárez, Nogales y Tijuana, y bueno, poco más de un mes también se inauguraron 2 vuelos de este título 42 regresando a Chiapas y a Tabasco, haciendo también más abundante la concentración de migrantes en estos estados que están también con la tarea de contención. Entonces, por todos lados vemos pues esta multitud migratoria que va en contra de los principios también internacionales humanitarios de orden y seguridad. No es ordenada ni están teniendo la seguridad adecuada estos migrantes ante pues esta reacción también que está teniendo el gobierno estadounidense y ante pareciera la reacción del gobierno mexicano a cumplir con este propósito de contención. Y como tú bien decías, a mí me parece que mencionar que tenemos una política de contención pues no nos dice mucho, es decir, o nos dice que la política migratoria es muy pobre si solamente estamos concentrados en la contención, porque tendríamos que tener una respuesta mucho más integral, Joaquín. El presidente ha mencionado muchas veces que hay que ir a las causas, que los están conteniendo ahí para que no sufran los riesgos del camino, pero la realidad que vemos pues es otra, es decir, sí es muy importante ir a las causas, yo concuerdo con él y con la vicepresidenta Kamala Harris, sin embargo tenemos que ser realistas, y la realidad que hoy tenemos es que en lo que logramos modificar esas causas que son múltiples, son complejas, tenemos que ver qué hacer con el fenómeno actual. Lo que está sucediendo hoy, desde mitades del 2020 a la fecha, vemos un 80% de migración en núcleos familiares, como aquí se narraba, con niños pequeños están viajando las personas. También recientemente, en los últimos 2 meses, una migración muy importante de haitianos. Vimos cómo asesinaron al presidente de ese país, cómo incluso también algunas cuestiones naturales, ¿no? Han hecho más caótica la situación para los haitianos y están escapando del riesgo prácticamente a morir en sus países de origen, muchas de estas personas. Entonces, bueno, todo esto al final hace un caldo de cultivo complejo y de la mano, por ejemplo, en este caso, de una COMAR, una Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que pues tiene un presupuesto bajo, tiene 44 millones de pesos, 3 millones menos que en 2020, lejos de aumentarlo, hemos disminuido su presupuesto, pero tenemos, si comparamos 2013 a 2021, el número de peticiones para el refugio en México ha aumentado cerca del 6,000%. Entonces, no va el presupuesto con este aumento en las solicitudes. Mucho se debe a la política estadounidense, pero definitivamente tendríamos que tener una respuesta más integral en esta política migratoria. Integral hacia afuera e integral hacia adentro, porque estoy viendo que se está presentando un problema humanitario. Y otra cosa más, Eunice, que tú sabes muy bien. Una vez en México, el problema es de México, no es de Estados Unidos, no es de la política quédate en México, en el norte, no es de los centroamericanos, no es de los haitianos, no es de los cubanos, no, ni de menos de sus gobiernos. Es un problema del gobierno de México y que no está atendiendo, porque es muy difícil de atender, además, lo tengo que reconocer, pero no lo está atendiendo y está recurriendo a la contención y a la fuerza. Pues sí, además, como bien dices, Joaquín, si México ha aceptado funcionar como muro para Estados Unidos, entonces debemos preparar a las instituciones para que respondan primero sin violaciones a los derechos humanos y contar también, como decíamos, con esta respuesta integral, con la acción de diferentes dependencias y con una respuesta que no solamente vaya por la contención. También algo muy importante, tú mencionabas de algunos funcionarios que decían que venían de forma irregular estos migrantes, etcétera, pero también sí. México y Estados Unidos, los dos, deben, algo que no están cumpliendo ninguno de los dos países, son los compromisos que han adquirido en la escala internacional en materia de refugio.
porque ahí, aunque estas personas no tengan los documentos necesarios, si algunos de estos cumplen con los requisitos para que se les dé o otorgue la figura del refugio, México tendría que hacerlo, y estos son amenazas probadas de riesgo a perder la vida o algunas otras amenazas también de corte político, etcétera. Entonces, si cumplieran con estos requisitos, México debería otorgarles esta figura, pero la realidad es lo que nos mencionaban ahorita. Normalmente son 45 días los que tiene la Comar para dar una respuesta, pero luego dijo que otros 45 prórroga, y ahora ya no hay tiempo límite. Ya hay personas desesperadas que llevan ahí más de 1 año y medio esperando sus procesos. Yo he encontrado también a varios de ellos ya en la frontera norte que de plano decidieron irse, y aquí lo riesgoso, Joaquín, es que lo que hacen estas personas ante este contingente tan grande de Guardia Nacional y del INAMI, lo que hacen es tomar caminos más peligrosos, con mayores riesgos para ellos y para sus hijos, lejos de lo que el presidente está queriendo, ¿no? Lo que está mencionando. Estas personas se van a arriesgar más. Esto que nos mencionaba ahorita tu reportero, que van a ir por otros caminos, también los va a meter en un mayor riesgo, porque el ir en caravana también pues los cuida un poco más, y lo que hacen este tipo de dispositivos es pues dispersar las caravanas, arriesgando a los que de por sí ya están vulnerables. El crimen organizado está a la orden del día también aprovechándose, tratando y traficando con los migrantes, que se ha vuelto un gran negocio también para ellos. Ahora, por último, Eunice, yo rechazo, ¿sí? Me indigna los argumentos de seguidores del gobierno que justifican la acción de contención violenta o represiva contra los migrantes diciendo no, es que tienen que respetar las leyes mexicanas. ¿Cómo se atreven a entrar sin documentos? Y eso lo dice cuando México es uno de los países mayores expulsores de mano de obra de personas durante años, que han ingresado por millones a Estados Unidos sin documentos. O sea, cuando entran allí, sí, no hay problema que no lleven documentos para los mexicanos. Cuando entran aquí, el argumento de los cercanos al gobierno es, qué barbaridad, cómo vienen sin papeles. Es un doble discurso, es una inmoralidad. Mira, creo que lo importante también aquí es subrayar, como bien decías, está lejos de una visión de izquierda y humanista que se nos prometió. Y además de ello, creo que lo importante aquí es señalar que pues tendría México que cumplir con sus responsabilidades que tiene en el marco nacional e internacional para otorgar refugio a quien así lo amerite. Y por el otro lado también, la Guardia Nacional, o en este caso los agentes del Instituto Nacional de Migración, tienen que cumplir también con los protocolos y con las leyes mexicanas. Está la ley del uso de la fuerza, que la están violentando, al menos en algunos de los incidentes que hemos visto últimamente. La ley general también para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos y degradantes. Y bueno, todo esto, ¿por qué sucede? Porque finalmente, para mandar a personas a este tipo de contención, requiere una alta especialización, requieren tener capacidad de diálogo, saber cómo responder incluso ante posibles agresiones, por ejemplo, hasta si les lanzan piedras, cómo deben responder, porque la autoridad siempre es la autoridad y tiene que respetar los derechos humanos ante cualquier situación, y para eso se requiere una alta especialización, negociación, empatía, poder tener técnicas incluso para detener a personas si así fuera necesario, sin provocarles ningún daño, y también pues que estos efectivos estén bien informados respecto a las acciones que pueden enfrentar en caso de no actuar conforme a estos protocolos. Y también mucho han dicho de que una golondrina no hace verano, o que son casos excepcionales, y a mí me parece que tenemos que detenernos en cada uno de estos casos, porque finalmente eso es lo que hoy está sucediendo. Algunos quedan grabados, muchos otros no, pero la realidad es que se está violentando el derecho, los derechos humanos de estas personas, y repito, con la gravedad que muchos de ellos vienen viajando con menores de edad y con situaciones de vida muy complejas, y eso creo que un gobierno de izquierda debiera atenderlo de una forma más integral, como se nos prometió. Gracias, Eunice, te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, buenas tardes, hasta luego. Es la doctora Eunice Rendón, es especialista en migración, en seguridad, y también es la creadora del Foro Migrante. Yo le tengo más información con Laura Pérez.
Gracias, Joaquín. 8 ministros de la Suprema Corte se pronuncian por declarar inconstitucional la criminalización del aborto. Mañana seguirá esta sesión. La UNAM informa que con el semáforo amarillo en la Ciudad de México permitirá el regreso presencial a clases solo para algunas asignaturas que necesitan prácticas. Desde hoy pueden abrir en la Ciudad de México bares, cantinas, antros y salones de fiesta, y con el paso a semáforo amarillo les advierten que no podrán rebasar un aforo de un 50%. Otro violento fin de semana con el registro de por lo menos 251 asesinatos en el país. Suman 98,910 homicidios dolosos en lo que va ya de este sexenio. La bancada del PAN respalda a Julen Rentería como su coordinador a pesar del escándalo con el líder del partido ultraderechista español Vox. El presidente dijo que son bienvenidos en México los fascistas y opositores y que no les va a aplicar el artículo 33 constitucional, incluido el líder del partido Vox, Santiago Abascal. La Fiscalía General de la República investiga al que fuera su procurador y encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, esto por enriquecimiento ilícito. Altos Hornos de México responde al presidente de la Fiscalía y asegura que Alonso Ancira cumplió con el acuerdo reparatorio por el caso de la planta agronitrogenados. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias por tu reporte, Laura. Gracias. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios, pues vamos a ir con este otro violento fin de semana registrado en el país, 251 asesinatos. Quiero decirle que pues ya volvió la fiesta a la Ciudad de México, ya estamos en amarillo, ¿sí? Y el presidente llama a los de Vox, como decía Laura, ¿a qué? A salir del closet. Pues que salgan del closet, ¿sí? Y la Comisión Política del PAN se deslinda de la reunión de algunos militantes. Dice, ¿cómo que algunos militantes? Del coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, con los de Vox, con los ultras de Vox. Y además no solo eso, sino que los integrantes de la bancada del PAN acaban de ratificar a Julen Rentería como su coordinador. Un PAN sin cabeza. Continuamos. Pueden seguir el programa de López Dóriga en TikTok, radio_fórmula. Bueno, voy contigo, Sara Pablo, la mañanera. De la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los simpatizantes del partido español Vox a salir del closet, hacer público su pensamiento y no actuar como el yunque. Dijo que su gobierno no ha hecho valer ni aplicar el artículo 33 de la Constitución. No se expulsará a ningún extranjero por sus expresiones políticas y anunció que revertirá la situación de cualquier extranjero que en el pasado haya sido vetado. Dijo que si el dirigente de Vox, Santiago Abascal, quiere volver a México, las puertas están abiertas, así como todos los opositores son bienvenidos. El ejecutivo señaló que este partido español representa un pensamiento conservador que siempre ha existido y México no es la excepción. Pero no solo los que se fueron a retratar, muchos más. Hasta los que dijeron, yo no estoy de acuerdo, falsearon. Ese es pensamiento. Nada de que se actúe como el yunque, ¿no? Como una asociación secreta. No, fuera máscaras, salgan del closet. O sea, ya soy fascista. ¿Y qué? El presidente mostró algunos documentos contenidos en su libro, unos volantes de 1936 en los que la clase media reprueba el comunismo. También un oficio firmado por Miguel Nazararo, en el que el entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad lo califica de comunista. Sí, ser humanista es ser comunista, que me apunten en la lista, pero realmente se quedaron en el almanaque. No puede ser que ayudar al necesitado, al pobre, sea comunismo. Entonces Jesús Cristo, ¿qué era? Que siempre estuvo en favor de los pobres. ¿O estoy inventando? ¿Qué no está en la Biblia de que defendía a los desposeídos? En otro tema, el presidente de México informó que la carta que enviará a su homólogo estadounidense Joe Biden para insistirle en la necesidad de una solución estructural en el tema migratorio, esta misiva será entregada el jueves antes del inicio del diálogo
diálogo económico de alto nivel que se realizará en Washington y cuya delegación estará integrada, entre otros, por el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. Insistió en la necesidad de que se invierta en Centroamérica y de que Estados Unidos otorgue visas de trabajo temporales. La carta la vamos a entregar. Va a haber un encuentro en Washington que le llaman de alto nivel el jueves. La carta se le va a entregar al presidente Biden antes de la reunión. En materia económica, el presidente López Obrador pronosticó un crecimiento de 5% anual en lo que resta del sexenio. Detalló que basa su optimismo en la actividad turística y en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que coloca a México en una situación excepcional. Ya todos los pronósticos mencionan que vamos a crecer este año alrededor del 6%. Y yo estoy pensando que hasta el 24 vamos a crecer en promedio 5% anual, de modo que va a haber crecimiento económico. Sin dar detalles y a pregunta expresa, el presidente informó que se inició un proceso de reestructuración de la deuda de Pemex. Con imágenes de Uriel Rivas en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Aún creciendo al 5%, cada año, 22, 23 y 24, no llegaríamos a los niveles de 2018. Bueno, quiero decirle que la Suprema Corte continuará mañana con la discusión del tema de la despenalización del aborto. Mañana se votará. Y que tengo unos anuncios y continúo. Y aquí tengo, voy a vocear la Gaceta de la UNAM que dirige Juan Pablo Becerra Costa. Pues trae en la portada algo que efectivamente es, como dice, una proeza universitaria. ¿Cuál es la proeza universitaria? Reubicar un mural de 30 toneladas de Diego Rivera en San Francisco. ¿Se imagina? Aquí viene toda la historia. 6.7 metros de altura, 22.5 metros de largo, 22.5 metros de largo y un recorrido para moverlo de 21 kilómetros. Esta es una hazaña, sin duda, una proeza universitaria, colosal mudanza de la universidad. Entonces, me parece una historia estupenda. El Sistema Sismológico Nacional, 111 años de vocación de servicio, 111 años ya. ¡Qué barbaridad! Y luego el satélite de la UNAM, sí, el UNAMSat, ve un referente de la exploración en el universo. Y dice que trabajan en la UNAM en litigios con enfoques de género. Y hay un reportaje bien interesante, las edades del cerebro. Ese sí se lo recomiendo. Bueno, te recomiendo ampliamente el traslado de este mural de Diego Rivera ahí en San Francisco y las edades del cerebro. Es la Gaceta de nuestra UNAM. Y voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Este sí es pues esto es derecha a la flecha, porque están refiriendo en la Fiscalía General de la República a quien fue, pues en la realidad, el Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, el último, como su procurador y encargado del despacho. Ya nombraron otro procurador, pero él era el titular. Ahora hay una investigación de la Fiscalía en su contra. Te escucho. Gracias, Joaquín. La Fiscalía General de la República inició una investigación en contra del exencargado de despacho de la ya desaparecida Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La indagatoria fue integrada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción tras la denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas transacciones ilícitas realizadas entre el 2016 y el 2019. La investigación también incluye los movimientos financieros realizados por la esposa de Elías Beltrán, Marcela Kuchler López, así como de su cuñado de nombre Osvaldo, quien está preso en Estados Unidos por un fraude de más de $3 millones cometido a distintas personas y empresas. El ex servidor público promovió un juicio de amparo para obtener el expediente y copias del mismo. Sin embargo, el juzgado 12º de Distrito de Amparo en materia penal le negó la suspensión definitiva. De acuerdo con la indagatoria de la Unidad de Investigación Financiera, en el 2016 se hicieron diversos movimientos financieros en las cuentas bancarias de Kuchler López, quien sumaría alrededor de $100 millones
millones de pesos provenientes de varios despachos de abogados. Asimismo, señaló que Marcela Kušle posee un departamento de 412 metros cuadrados en el conjunto residencial Bosques de Santa Fe, el cual compró el 9 de agosto del 2016 por 35 millones de pesos. Ese año se realizaron diversos movimientos financieros en las cuentas bancarias de la esposa de Elías Beltrán, que sumarían alrededor de los 100 millones de pesos provenientes de varios despachos. En mayo del 2016, 3 meses antes de que Marcela Kušle comprara el departamento, ella y su suegra fundaron el despacho Kušle y Asociados. Cabe recordar que cuando fue encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán removió de su cargo a Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, por una investigación que realizaba en las que se involucraba a integrantes del PRI, así como a diferentes funcionarios. Joaquín, el reporte. Bueno, vamos a ver en qué desemboca esto. Y voy a ir contigo, Andrea Meraz, porque el tema del outsourcing en México pues ha sido un sostén de la economía. Lo que pasa es que hay estafadores del outsourcing, estafadores aquí al fisco, básicamente al fisco. Y a los grandes operadores del outsourcing no los han tocado. El SAT no los ha tocado. Y ahí están esas fortunas que son inconmensurables. ¿Por qué digo inconmensurables? Porque inconmensurables significa que no se pueden medir de los volúmenes que son, de los miles y miles de millones que han hecho estafando al fisco, que luego el fisco agarra se fija en los causantes cautivos, más que en estos grandes evasores a los que no los han tocado, por eso recibe que ni con el pétalo de una auditoría. O sí, algunos sí los han auditado ciertamente, pero todos siguen en sus casas y viviendo como antes. Andrea Meraz. Joaquín, y 2.7 millones de personas dejaron el outsourcing para pasar a patrones reales que reconozcan sus derechos laborales. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, se han registrado una migración de 2.745.000 personas a este esquema de contratación. Desde el 1 de septiembre, los trabajadores tuvieron un incremento salarial del 12% y pasó su salario base de cotización de 532.7 pesos, cuando anteriormente ganaban 475.7. Del total de los trabajadores, el 72% permanecieron en el mismo giro económico y 770.000 migrados a una actividad productiva distinta. 4 de cada 10 personas salieron de empresas prestadoras de servicios de personal y están migrando a empresas de transformación, construcción y comercio. Es la información. Muy buena tarde. Bueno, pues viva la fiesta, ya estamos en semáforo amarillo. ¿Por qué? Pues porque así quisieron. Ya ve usted que el color del semáforo es de quien lo necesita. Ya, de naranja al semáforo. ¿Por qué? Pues porque dicen que hay menos hospitalizaciones. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que haya más? Porque dicen que han bajado los casos. Pues han bajado de una semana a otra, pero estamos en los picos más altos, quitando los 3 o 4 días de enero de toda la pandemia. Seguimos rondando los 20,000 contagios diarios en promedio, 19,000 en promedio. Y las muertes son las más altas desde aquellos días de enero y febrero. Estamos en septiembre. Pero pues ya, ahora sí. Hoy vi, no me acuerdo en qué periódico, Madero, lleno hasta la M, ¿sí? Gente sin cubrebocas, pues ya dijeron que ya es amarillo. ¿Y saben qué? Así pasamos de la segunda oleada que había bajado al disparo de la tercera. Y así pasamos también de la primera al disparo de la segunda. ¿Cómo? No, pues esto ya pasó y no ha pasado. Y le doy un dato que me dio el doctor Erdely. Se habla mucho de los adultos mayores vacunados, pero resulta que, de acuerdo a las cuentas con base en datos de salud del doctor Erdely, vacunaron solo al 70% de los adultos mayores. Datos que el doctor Erdely saca del sector salud, datos oficiales. ¿Y qué ocurre? ¿Qué significa esto? Que el 54% de las muertes actuales en esta oleada, 54% sean de adultos mayores que no se vacunaron. Entonces, si quiere el gobierno de la ciudad
que sea el semáforo amarillo, pues pónganlo en amarillo y todos a la calle, y todos los antros y los restaurantes, y va, todo como si no hubiera pasado nada, o peor, como si no fuera a pasar nada. Jenny Vale. A partir de este lunes 6 de septiembre, la Ciudad de México pasa de semáforo epidemiológico naranja a color amarillo. Después de permanecer cerrados durante 1 año 6 meses, bares, cantinas, antros y salones de fiesta podrán operar con un aforo de 50% y horario de servicio hasta la medianoche, a pesar de que se deberán cumplir con todas las medidas sanitarias. En los ingresos no habrá la exigencia de presentar códigos QR ni resultados de pruebas COVID o certificado del esquema completo de vacunación. Luego de afirmar las autoridades capitalinas que se registraron 3 semanas consecutivas de descensos en los indicadores de COVID-19 relacionados con casos activos, hospitalizaciones, contagios y defunciones, es que determinaron pasar el semáforo a rango amarillo. Como parte del programa Reactivar sin arriesgar, los establecimientos mercantiles cuyo giro principal sea la venta de bebidas alcohólicas podrán operar con un aforo máximo de 50% hasta la medianoche, priorizando el uso de terrazas o espacios al aire libre. Cabe destacar que las actividades relacionadas con eventos masivos como deportivos, culturales, espectáculos, conciertos, cines u homólogos, a partir de este lunes podrán operar con un aforo máximo del 75% conforme al horario permitido en su aviso o permiso de funcionamiento. En el caso de los restaurantes, deberán continuar con las reglas previstas en el programa de colocación de enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados. Continúa el programa Ciudad al Aire Libre. Cabe destacar que el indicador de semáforo amarillo estará vigente en la Ciudad de México del 6 al 19 de septiembre. En todos los casos deberán aplicarse los protocolos de seguridad sanitaria y medidas como el uso correcto del cubrebocas tanto en interiores como en exteriores, aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura, sana distancia, lavar manos con agua y jabón constantemente, abrir puertas y ventanas para ventilar bien los espacios cerrados, y se mantiene el programa Ciudad al Aire Libre. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, pues la doctora Sheinbaum, ella es doctora en otra cosa, no en medicina, pues dice que el uso de la ivermectina ha tenido un efecto positivo en la disminución de contagios y casos graves, ¿sí? Esto a pesar de que especialistas del Instituto Nacional de Salud y hospitales pidieron en enero no usarla. ¿Por qué? Por la ausencia de evidencia científica. Pero no, la doctora Sheinbaum dice que ha sido magnífica la ivermectina. A ver, trate usted de conseguir ivermectina. Te escucho, Laura Cardoso. Claudia Sheinbaum asegura que el uso de ivermectina en pacientes con COVID desde diciembre del año pasado ha tenido un efecto positivo en la disminución de contagios y casos graves. Esto a pesar de que especialistas de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales pidieron en enero no usar este medicamento contra COVID ante la ausencia de evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud tampoco recomienda su uso hasta que se disponga de evidencias científicas y solo se sugiere usarlo en ensayos clínicos. Y lo mismo sucede en el caso de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y la Administración Federal de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que ante la ausencia de evidencia científica dicen que es preferible suspender la aplicación. Sin embargo, en su tercer informe de gobierno en el apartado sobre COVID, Claudia Sheinbaum destaca que su gobierno decidió dar atención prehospitalaria a través de la entrega de un kit de ivermectina. La jefa de gobierno destaca que este medicamento antiparasitario ha demostrado efectividad en contra del COVID y asegura que se tienen resultados positivos, además de síntomas moderados de la enfermedad. Precisa que en mayo de este año se presentó el resultado de la investigación ivermectina y la probabilidad de hospitalización por COVID, evidencia de un análisis cuasi experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México, y entre los resultados más notables destaca la reducción de 68.4% en la probabilidad de ser hospitalizado si se recibió el kit con ivermectina. También que entre personas que recibieron seguimiento de Locatel había menos opciones para ser hospitalizado, mientras
mientras que personas sin kit tenían 76% de posibilidades de ser hospitalizadas. También asegura que el rango del efecto del kit médico con ivermectina es una reducción de entre 52 y 76% de las probabilidades de ser hospitalizado respecto a personas idénticas sin kit. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Bueno, pues cada quien tiene su opinión. Si sirve, qué maravilla. Enhorabuena. Bueno, voy a unos anuncios. Y después de los anuncios, libres los 2 sospechosos de asesinar al médico cirujano allá en Coyoacán. Le dispararon 14 tiros. Entonces, si no fueron ellos, ¿quién lo mató? ¿Quién mató al cirujano? Porque luego ocurre eso, la fiscalía detiene a alguien, estos son, y resulta que no fueron. Y entonces, está impune hoy este homicidio del médico en Coyoacán. Este decomiso de droga en Nuevo León. Ahora sí le pegaron duro y bien golpe a la cocaína. Y se intensifica la vacunación anti-COVID en 12 municipios de alto riesgo en Durango. Continuamos. Y voy contigo, Raimundo Elizalde, Fórmula Nuevo León. Este golpe al narcotráfico. Un cargamento de al menos 300 kilogramos de cocaína fue asegurado por fuerzas federales en el municipio de Linares, Nuevo León. Lo trasladaban oculto entre varias toneladas de limones. El hallazgo lo realizaron sobre el kilómetro 136 de la carretera nacional en un filtro de la Guardia Nacional en la estación Linares, donde pidieron al conductor de la unidad de carga se detuviera para hacerle una revisión. Tras investigar en el camión se encontraron entre el producto cítrico un compartimento secreto con charolas metálicas selladas con espuma y en su interior paquetes de forma rectangular forrados con cinta plástica conteniendo la droga empaquetada que será analizada. La carga, que salió con la frontera de Guatemala y tenía como destino la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, fue asegurada junto a un hombre y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Para Grupo Fórmula, Raimundo Elizalde. Bueno, esto en Nuevo León. Aquí pues resulta que le decía a usted que quienes habían detenido como sospechosos de haber ejecutado al médico en Coyoacán, pues no, son inocentes. Bueno, lo importante es que hayan reconocido que son inocentes. El reto es buscar al homicida o a los homicidas del médico. No puede quedar impune, como hoy. Hoy está impune porque no se sabe quién lo mató. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Gracias, Joaquín. Los 2 sujetos que habían sido detenidos por el homicidio del neurocirujano y oncólogo José Raúl Guerra Mora obtuvieron su libertad luego de que solo fueran vinculados a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y no por el crimen del médico de 35 años. En la audiencia inicial celebrada en las salas de oralidad del Reclusorio Oriente, el Ministerio Público solo formuló acusación por la posesión de bolsitas de marihuana que tenían estos sujetos y el juez de control negó la medida cautelar de prisión preventiva. En cambio, les otorgó libertad con la medida de presentación periódica mensual ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria. Eduardo Alejandro, de 28 años, y Cristian, de 25, salieron ya del Reclusorio Oriente este fin de semana. Ambos fueron detenidos tras un operativo efectuado por policías preventivos en el Callejón Hidalgo, en la colonia Xochotepingo, en la alcaldía Coyoacán. Reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalaban que los 2 implicados fueron detenidos instantes después del crimen del neurocirujano en hechos registrados en Avenida División del Norte y la calle Árbol de Fuego. Según los testigos, 2 sujetos lo interceptaron en el semáforo y uno de ellos bajó de la motocicleta de color rojo con blanco y disparó en varias ocasiones contra la víctima, quien murió de manera instantánea. Luego se dieron a la fuga en la moto, la cual corresponde a las mismas características aportadas, y tras ser detenidos, los oficiales les encontraron varias bolsitas de marihuana, por lo que el Ministerio Público solo hizo la acusación por delitos contra la salud, ya que no había más elementos para relacionar a estos 2 sujetos con la muerte del doctor. Cabe destacar que la representación social continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de la muerte del doctor Guerra Mora. Joaquín, el reporte. Y hablando de vacunas, Marco Espinosa, Fórmula Durango. Joaquín, muy buenas tardes, te saludo con gusto y te informo que este lunes dio inicio la vacunación contra el COVID-19 en 12 municipios del estado, en los cuales se estarán aplicando cerca de 260,000 vacunas para la primera y segunda dosis para la población que va de los 18 hasta los 59 años y mujeres embarazadas, por lo que con este lote recibido de vacunas se están sumando ya cerca de 1,100,000 personas vacunadas en todo el estado con por lo menos una dosis. El gobernador José Rosa Sáiz Puro señaló que la
la llegada de vacunas es un gran avance. Sin embargo, dijo que no debemos bajar la guardia y precisó que los municipios a los que llegaron las vacunas son Durango Capital, Gómez Palacio, Tlahualilo, Mapimí, Pueblo Nuevo, Guadalupe Victoria, Tepehuanes, Guanaceví, San Bernardo, Santa Clara, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe. Los biológicos son de AstraZeneca en primera dosis para la población de 18 a 29 años y la segunda dosis para los de 30 a 39 años con el biológico de Pfizer. Por último, Joaquín, el gobernador afirmó que seguirán trabajando de manera conjunta la Secretaría de Salud del Estado con la Delegación del Bienestar, la Sedena, la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE. Desde Durango, Marco Antonio Espinosa López. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna con el café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Sería terrible, Joaquín, que México fuera otra vez escenario de lucha entre los extremismos de ultraderecha y de ultraizquierda. El historiador británico Paul Johnson describió al fascismo y al marxismo como las dos aberraciones del siglo XX. Los fascistas, los nazis, nos dice, nosotros somos unos pocos, pero somos mejores que todos ustedes. Los marxistas nos dicen, en cambio, nosotros, unos pocos, sabemos más que todos ustedes. Existen las dos aberraciones todavía, Joaquín, y medran de todas las crisis. Según la Nobel de Literatura de 2021, Svetlana Alexievich, la cara más brutal del marxismo, el estalinismo, vive en Bielorrusia. Y cuenta que apenas apareció el cambio pacífico con rostro de mujer que impulsa la revolución en Bielorrusia, regresó la maquinaria estalinista. Las denuncias, las detenciones nocturnas, furgones de la policía que se llevan a la gente. Y pregunta, ¿por qué se repite este círculo maldito? O sea que ya que estamos repasando historia, Joaquín, vale la pena escuchar la Premio Nobel 2021. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche, lo mío, ¿sí? Que me escuche y ahora que me vea, que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Les recuerdo, cuídese por favor, los contagios están muy altos y nadie está a salvo. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.